reforma en Carabineros. Ya se sabe que se está trabajando en una propuesta conjunta, tanto con lo que propuso la oposición como con lo que ha propuesto el gobierno. Tras el inicio del estallido social, la institución de Carabineros se ha visto en una crisis francamente inédita, no solamente por lo que venía anteriormente con los casos de corrupción que ya se habían dado a conocer, sino también por el accionar que ha tenido en los últimos meses. Esto es debido principalmente al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, el poco control de los disturbios y la escasa preparación que han dejado lamentablemente una marca imborrable en la policía chilena. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el gobierno presentará durante la próxima semana la reforma a Carabineros, institución que otra vez ha sido duramente cuestionada tras esta golpiza, este video que se hizo viral, digamos, en redes sociales respecto de este hombre de la tercera edad, de 69 años específicamente, de nombre Patricio Bau. Fue agredido por Carabineros, pero también había estado dentro de una manifestación y había agredido a una funcionaria de Carabineros. Para conversar acerca de esta reforma tenemos en nuestro estudio a Diego Pardo, el expresidente ejecutivo de la Fundación Espacio Público. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Todo muy bien por acá. Qué bueno. No nos saludamos así de lejos porque en el fondo ya sabemos que hay una emergencia en el mundo completo, ¿no? Hay que disminuir el contacto social. Así es. Pero la primera pregunta que cae de cajón, ¿no? Entonces, ¿se necesita una reforma en Carabineros? Sí, de todas maneras sí. Nosotros en Espacio Público, dos de nuestros directores que son especialistas en seguridad, Lucía Damert y Mauricio Duche, analizaron con detención el comportamiento de Carabineros antes y después de la crisis. Los dos son especialistas en esto y resumen esta crisis en una triple crisis. Una crisis de desempeño, una crisis de control y una crisis de legitimidad. ¿En qué consiste cada una? La crisis de desempeño significa que el trabajo policial que realiza Carabineros es pobre en el sentido de una policía, su trabajo esencial es ser capaz de distinguir entre culpables e inocentes, entre personas que son potencialmente culpables de un delito y personas que no lo son. En los arrestos que vemos nosotros, por ejemplo, a propósito de las movilizaciones sociales, mucha gente pasó el otro día cuando, digamos, el gobierno publicitó este arresto a personas supuestamente pertenecientes a la primera línea. La mayor parte de ellos fueron, sin embargo, arrestadas por un delito muy menor, que es el desórdenes en la vía pública, y no existía un trabajo policial detrás que fuera capaz de, por ejemplo, sustentar acusaciones más graves como el delito de incendio o el maltrato de obra a Carabineros, que son delitos mucho más graves y que eventualmente podrían llevar a una persecución. El trabajo que realiza Carabineros básicamente es arrestar a gente sin saber muy bien qué hicieron y meterlas de alguna manera al sistema procesal penal, y el sistema procesal penal los trata como debería tratarlos. Si no hay suficientes pruebas de que una persona cometió un ilícito grave, entonces se le libera, digamos. Y eso es lo que está ocurriendo con la gran mayoría de los casos a propósito de la protesta social. Entonces esa es la crisis de desempeño, es un mal los responsables de los delitos graves que han existido, digamos, o sea, las quemas de metro, las quemas de infraestructura pública. Hay carabineros que han resultado efectivamente lesionados, hay civiles que han resultado efectivamente lesionados, pero ninguno de esos delitos en verdad son perseguidos con la eficacia que necesita una unidad policial. Digo, pero para hacer un paréntesis entre medio, igual tenemos que decir que la cantidad de desórdenes que se han visto en los últimos meses es algo que francamente era algo que no se había visto antes en el país, o que al menos hacía mucho tiempo que no se veía. Entonces, ¿no hay ahí una especie de dificultad extra que Carabineros tal vez no está preparado para enfrentar? O sea, lo que pasa es que ya hay señales desde antes de que las unidades policiales eran muy defectuosas. Por ejemplo, hay un dato que es bien decidor. Si uno mira lo que ocurría con los controles, en materia de seguridad, uno de los principales temas que fueron noticia fue el que tenía que ver con los controles de identidad. No sé si lo recuerdas, antes del estallido social. Sí, bueno, claro, estos controles preventivos de identidad que se hacían. Los controles preventivos de identidad en su mayoría no redundaban en ninguna persecución policial. O sea, tomaban a una persona, le hacían control de identidad y no pasaba absolutamente nada, porque no eran personas que estuvieran haciendo ningún tipo de desorden, digamos, ¿no? O sea, no estaban involucradas en ningún delito.
delito y tampoco tenían orden judicial pendiente. Entonces era un trabajo policial completamente ineficaz. Los indicios que simplemente servía para, de alguna manera, hostilizar cierta población vulnerable. O sea, digamos, lo hacían en determinados barrios y si en ese barrio pillaban a alguna persona que ellos consideraban sospechosa, le hacían el control de identidad, pero eran razones completamente arbitrarias y muy poco eficaces a la hora de generar un trabajo policial que de nuevo te permita distinguir personas que cometen delitos de personas que no cometen delitos. Pero digo, entonces usted dice que este control preventivo, digamos, de Carabineros era algo que era ineficiente porque en el fondo los funcionarios tal vez no tenían los criterios para poder seleccionar a las personas a las que le hacían los controles preventivos de identidad. Bueno, si quieres, las razones de por qué nuestra policía es tan ineficaz tienen que ver con la segunda crisis, que es una segunda crisis, que es la crisis de control. Carabineros es un órgano público, pero sin embargo el control que ejerce la autoridad civil respecto de la manera en que Carabineros hace su trabajo es muy precario. Entonces, parte de esta crisis es porque las prioridades policiales no son fijadas por la autoridad civil con la claridad que deberían serlo, ¿sí? Si volvemos de nuevo al estallido social, lo que una autoridad civil debería exigirle a Carabineros, por ejemplo, es que si hay una quema de infraestructura, bueno, digamos, búsqueme a las personas que cometieron este ilícito, apréndalo y, digamos, sometámoslo a la justicia. Si supuestamente una organización relativamente estable, como supuestamente sería la primera línea o la vanguardia en el caso de las marchas del rechazo, y son digamos, agrupaciones relativamente estables y permanentes, bueno, ¿por qué no hay una fiscalización efectiva de esas personas y se determina quién comete delito, quién está simplemente ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse? Se separa la paja del trigo y a los culpables se los somete a un proceso penal. Eso requiere de un control civil que hoy en día no está ocurriendo. Entonces esa es parte, de alguna manera, la principal explicación de la falta de efectividad de la crisis de desempeño en Carabineros es el control civil relativamente precario que existe respecto de él. Digo, respecto de esto, quiero citar palabras del presidente que dio ayer una entrevista en un canal de televisión y dijo lo siguiente a este respecto: lo que hemos enfrentado a partir del 18 de octubre es una violencia que nunca antes habíamos conocido, muy organizada, sin Dios ni ley, está dispuesta a destruir, quemar y vandalizar todo. Esto ha significado una carga sobre Carabineros y sobre la policía de investigaciones, una carga que no existía, dice él. ¿Eso es realmente así? Yo creo que no, y yo creo que la principal prueba de eso, por ejemplo, el día de hoy salió un artículo en la revista The Economist. Es una revista que nadie podría acusar de ser de izquierda, digamos, es por así decirlo la principal voz autorizada de la derecha liberal en el mundo. Es la misma que nos había dicho que nosotros en realidad éramos una democracia un poco quebrantada. Bueno, ese mismo semanario hoy día viene con una noticia especial sobre Chile que califica a la policía chilena como cruel e ineficaz. Esos son los apelativos que utiliza. Inglaterra, el 2013, tuvo una crisis y unos desórdenes urbanos igual o más violentos que esto, digamos, donde incendiaban autos por medio en barrios de Londres, donde hubo asaltos a comercios, agresiones a civiles. En verdad, fueron desórdenes urbanos muy violentos. Francia vivió un proceso similar también recientemente y de hecho todavía en cierta medida lo está viviendo. Sí, por supuesto, el de los telecom amarillos, con lo que nosotros hacíamos bastante la comparación, digamos, cuando recién estaba empezando el 18 de octubre o en el fondo el estallido social. Bueno, si uno compara las cifras de representación de esos países, nosotros estamos muy mal, digamos. Se suele citar, por ejemplo, las cifras respecto de las lesiones oculares. La cantidad de lesiones oculares que han ocurrido en Chile está completamente fuera de norma respecto de las comparaciones con otras partes del mundo. Desgraciadamente la prensa internacional ha hablado también de este tema. BBC ha sacado montones de artículos respecto de las lesiones oculares. Y eso es solamente una de las cifras que uno puede considerar.
Right Watch, el primero que, digamos, hizo sobre Chile, documenta, por ejemplo, que las prácticas en comisarías de sentadillas y desnudamiento que realiza la policía están estadísticamente dirigidas contra mujeres y adolescentes mujeres, digamos, o sea, contra mujeres y niñas, por así decirlo. Y eso no tiene ninguna justificación, digamos, eso es simplemente, eso es simplemente arbitrariedad policial. Entonces, efectivamente, si uno mira esta crisis en términos de nuestra propia historia, la crisis social, de trabajo sin duda mayor a Carabineros y también puso muchas cosas en tela de juicio, pero este nivel de violencia en las calles no es algo que uno no vea en otras partes del mundo. Y si uno compara los niveles de represión que ocurren en otras partes del mundo con los que están ocurriendo en Chile, la comparación no deja bien parada a Carabineros. Entonces, en el fondo, no es que el nivel de violencia es algo que no se haya visto nunca antes en el mundo, sino que en el fondo es aquí en Chile que tal vez no hemos sabido a lo que está ocurriendo en las calles. O sea, de nuevo, el nivel de represión policial que ha existido en las calles de Santiago y en otras de las principales ciudades de Chile no es comparable con lo que está sucediendo en otros países de la OCDE. Si uno va, hay distintas medidas que uno puede mirar, digamos, pero si uno mira, por ejemplo, el número de detenidos que sufrieron algún tipo de lesión durante su proceso de detención, digamos, hay bases de datos muy completas que analizan los desórdenes urbanos. Yo consideré una, por ejemplo, que se llama SPEED, que es de la Universidad de Michigan, y cuando uno analiza, tiene que ir muy atrás en la historia de los países de la OCDE para encontrar un evento tan violento, donde la represión haya sido tan violenta como esta. El que yo encontré, por ejemplo, en Estados Unidos fue el de las protestas de la 70, digamos, ese nivel de represión policial es la que estamos viendo en las calles. Entonces, también hay que tener en cuenta, sí, este es un evento al cual no estábamos acostumbrados, pero la reacción policial ha sido muy, muy mala. Pero entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la reforma que necesita Carabineros? Que me imagino que es una pregunta que se están haciendo en el gobierno y en la oposición también, y que están haciendo también los expertos que están intentando redactar, digamos, esta reforma que en los próximos días, según el ministro Blumel, vamos a saber cuál es. Pero, en su opinión, ¿cuál debería ser o por dónde partiría usted? ¿Cuál sería la primera medida que haría? Bueno, las reformas policiales son muy delicadas. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el detalle. Es difícil sintetizarlo en algo en concreto, ¿sí? Hay muchos detalles específicos respecto del procedimiento sobre los controles, o sea, sobre cómo se realizan las detenciones, los procedimientos sobre cómo se utiliza el armamento, cómo se disuade, cómo se restablece el orden público frente a una manifestación. No, y recordemos también que Carabineros no sabía de qué estaban compuestas los balines de goma, que en realidad no tenían tanto goma, sino que tenían otros compuestos, el agua de estos vehículos policiales. El mismo procedimiento respecto del uso de armamento no letal es un buen ejemplo para mostrar la diferencia entre cómo se hace en otras partes del mundo y cómo se hace en Chile. Por eso digo que hay muchos detalles, pero si uno quisiera resumir todos esos detalles en una sola idea, lo que se necesita es un mucho mayor control civil respecto de la manera en que opera Carabineros, porque existe efectivamente un control civil y el ministro del Interior puede pedirle la renuncia en general o destituir a algún funcionario de Carabineros. Eso lo puede hacer, pero no existe un control operativo respecto de la manera en que funciona Carabineros. Y te pongo un ejemplo, una de las enseñanzas que le dejó al Reino Unido sus desórdenes del año 2013 fue que dijeron, el equivalente a fuerzas especiales, cada vez que se despliegue va a ser objeto de una revisión. Vamos a armar de expertos independientes, principalmente de gente de las universidades que sean expertos en seguridad, y estos, cada vez que fuerzas especiales se despliegue, van a evaluar su desempeño conforme a unas métricas conocidas de antemano. Digo, pero entonces, ¿cómo se hace eso hasta ahora en la institución de Carabineros? ¿Es dentro de la misma institución que se revisa, por ejemplo, a los funcionarios que van a salir a la calle, o simplemente no se revisa? Solo ocurre dentro de la propia institución. Si tú te fijas, cada vez que lo que pasó el otro día, digamos, con este señor Patricio Bao, no hay ninguna supervisión
ni del gobierno, ni menos aún de la sociedad civil respecto de los videos que respaldan la actuación de Carabineros, la manera en que se siguieron los protocolos o no, la manera en que esta persona fue sometida, fue, digamos, llevada o sea, él denuncia muchas irregularidades respecto de la manera en que fueron constatadas sus lesiones, respecto a la manera en que fue tratada en el carro policial, digamos, todas esas cosas en países como el Reino Unido son objeto de una supervisión por un comité de expertos integrado por la sociedad civil. Eso te da transparencia, eso obliga a las policías a comportarse de una manera respetuosa con los derechos humanos y eso es algo súper importante que hay que entender también de una manera mucho más efectiva. Lo que hoy tenemos no es solamente una crisis de derechos humanos, también es una crisis de efectividad. Hay una parte de nuestra comunidad política que trata de poner esto como si fuera, como si uno tuviera que elegir entre efectividad policial y derechos humanos. Y la verdad es que no es así. Gran parte de los derechos humanos son garantías procesales que están destinadas a que los inocentes sean tratados como inocentes y los culpables sean sometidos, digamos, a un procedimiento procesal penal digno, justo, pero que permita acreditar su culpabilidad. Entonces, cuando la gente dice que no, tenemos que hacer manga ancha con los derechos humanos para que las policías sean más efectivas, eso es falso. Eso lo único que refleja es que haya policías menos efectivas, que es lo que tenemos hoy. Muchos arrestos por desórdenes en la vía pública que no llevan a ninguna parte y ningún arresto por incendio, ningún arresto por lesiones, ningún arresto por daño a la infraestructura, digamos, que es lo que uno quisiera, que son los crímenes más graves y por los cuales uno esperaría que la policía estuviera preocupada. Te voy a citar nuevamente al presidente en esa entrevista que dijo el general director de Carabineros Rosas está cumpliendo una labor muy difícil y tiene el respaldo de este presidente. Hablemos de la figura del presidente dentro del estallido social. ¿Cómo lo evalúa usted? Es difícil en materia policial. En materia policial yo creo que el gobierno no ha hecho un buen trabajo. No ha hecho un buen trabajo en ejercer control civil respecto de Carabineros, que es lo que uno esperaría de las autoridades policiales, que se ejerciera un control civil respecto a Carabineros. De nuevo, todas las violaciones a derechos humanos que hemos visto en el estallido social son en definitiva responsabilidad de las autoridades políticas del gobierno, del ministro del Interior y ciertamente del presidente también. Pero entonces vamos más allá. Hablemos de este mecanismo que pidió el Senado para este informe, en el fondo, que pidió para ver la posibilidad de inhabilitar al presidente específicamente por formal, como decíamos, es por el comportamiento errático del presidente para enfrentar la crisis social. Esto es un informe que en el fondo podría haber la posibilidad de inhabilitar al presidente de la República por impedimento físico o mental. ¿Usted cree que eso es algo que va a prosperar, digamos? O sea, yo creo que no va a prosperar y a mí la verdad no me parece muy razonable. ¿Por qué no? O sea, nosotros como ONG y en particular yo hemos sido críticos con la manera en que el presidente ha ejercido el control civil respecto a Carabineros, pero eso tampoco significa que uno pueda usar cualquier mecanismo para en una democracia para hacer avanzar lo que uno cree. A mí me tocó esta mañana estar en el Palacio de la Moneda en la presentación de la agenda antiabuso y me pareció que el presidente estaba en perfecta salud y que era capaz de realizar sus funciones de una manera bastante adecuada, digamos, o sea, que es lo que a mí me consta. Entonces, yo entiendo que hay una parte de la oposición que tiene un juicio político. Y si ellos tienen un juicio político respecto a la manera que está haciendo su trabajo el presidente, el mecanismo para hacer valer las responsabilidades políticas es la acusación constitucional. Si uno no tiene de alguna manera el respaldo político para llevar adelante una acusación constitucional, me parece que empezar a buscar como estas vías oblicuas, como esta especie como de resquicios legales para tratar de llevar adelante, no es la manera en que uno tiene que enfrentar las cosas en una democracia. En una democracia uno tiene todo el derecho de empujar la agenda con la que uno está de acuerdo, pero a través de los cauces institucionales que corresponden, digamos.
Bueno, específicamente este informe lo están pidiendo un poco por los dichos que ha tenido el presidente en sus últimos discursos. Recordemos, por ejemplo, la frase desafortunada cuando se estaba hablando de la ley Gabriela, que después obviamente salió a un poco desmitificar qué fue lo que dijo y qué es lo que había circulado en redes sociales. En el fondo, un poco de ahí de ese argumento se agarran para hacer este informe. ¿Pero a usted le parece poco serio? O sea, es que yo creo que es complicado cuando uno cambia las reglas del juego en la mitad del partido. Cuando un partido tiene unas reglas del juego con las que uno empieza. Y empezar a cambiar las reglas en la mitad del partido, digamos, va en contra de la estabilidad que uno quiere para un país. Porque si el día de mañana, o sea, si uno dijera, bueno, puedo cambiar al presidente, digamos, con este mecanismo, bueno, ¿qué va a pasar con el siguiente? Seguramente va a haber a otras personas a las que no le va a gustar lo que haga y también pueden tratar de inventar otros mecanismos para hacerlo. Digamos. Claro, como que va a mostrar un precedente, ¿no? Entonces, no, yo creo que aquí lo que corresponde es que cada uno haga ver, digamos, los puntos. Nosotros, de nuevo, somos muy críticos con el funcionamiento del gobierno en materia policial y creemos que ha habido una crisis en materia de derechos humanos muy importante, pero eso no significa que cualquier mecanismo valga para tratar de empujar lo que nosotros creemos. Diego Pardo, presidente ejecutivo de la Fundación Espacio Público, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted por tenerme acá.